estoy en directo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén mirando. Bueno, hoy vamos a tratar en la rueda eh, el tema de las propuestas o el programa o el plan de Javier Milei, representante de la derecha radical en la Argentina, cuyo partido se llama La Libertad Avanza. Ya hemos tomado un programa para conversar, digamos, sobre este tema, que lo pueden encontrar en YouTube, está subido al sitio de YouTube de Luisa Haddad, con H. Y bueno, les cuento un poquito que en el programa anterior conversamos de dónde provienen las palabras libertario y anarcocapitalismo, tan ligadas, digamos, a este personaje, y cómo terminaron esas concepciones en la actualidad. Eh, También Walter desarrolló el concepto de liberalismo en las monarquías absolutistas y que nada tiene que ver con las propuestas actuales. Y cómo estas palabras se van vaciando de significado en la actualidad. Nos decía Walter, nadie es lo que dice ser. Entonces tenemos que profundizar un poquito más, hilar un poquito más fino y ver realmente qué hay atrás de todas estas palabras, de estas propuestas y de estas imágenes que se construyen. También conversamos sobre quienes integran este partido de la Libertad Avanza. Allí está Victoria Villarroel, que es un personaje que reivindica el accionar de las Fuerzas Armadas en la dictadura militar argentina, que masacró a 30.000 personas. Marra, otro personaje proveniente de la ex UCD cercano a Massa y a Lavagna también en su momento, y Maslastón también, que ha sido miembro de la UCD, Unión de Centro Democrático, para los que nos escuchan desde otros lugares, un partido conservador liderado por el ya fallecido Alzo Garay. Bueno, también se habló un poquito sobre cómo se ha construido alrededor de Javier Milei toda una imagen y cómo explota el sentimiento de rebeldía de la juventud. En general, los jóvenes siempre son rebeldes, entonces esa rebeldía es explotada a través de toda una imagen construida físicamente, con el peinado, con los gritos, con las expresiones, con los insultos. Y por otro lado, el papel que los medios de comunicación le dan a estas propuestas, digamos, y el espacio que le dan a estas propuestas. Nos encontramos, digamos, acá con dos cuestiones, que por ahí muchos jóvenes adhieren a estas propuestas en principio, y el escollo en el cual nos enfrentamos es, por un lado, la falta de educación política que tenemos en esta época, promovida evidentemente por los medios de comunicación y por los gobiernos, y el desconocimiento de los hechos históricos, que nos hacen o nos dan la posibilidad de hacer pie en un montón de acontecimientos del pasado para entender lo que sucede en el presente. Pero bueno, esto es un poquito lo que estuvimos conversando hasta ahora y nos quedó pendiente, digamos, tema que ahora nos interesaría que Walter desarrollara. ¿Cuáles son las propuestas políticas de Javier Milei? ¿Qué es lo que propone? Por lo menos en palabras, ¿qué es lo que propone? Luego, sabemos que estos partidos de derecha radical
A veces dicen una cosa y hacen otra, y van virando hacia un lado, hacia el otro, porque su ambición es también hacer coaliciones para llegar al poder, ya sea el poder legislativo, el Congreso o al gobierno directamente. Y para eso van virando para un lado y para el otro. Así que, bueno, si Walter nos quiere conversar específicamente sobre este tema que nos quedó pendiente, sería muy interesante, porque estamos cercanos a las elecciones. En agosto van a estar las PASO, y luego en octubre tenemos las elecciones generales. Así que bueno, va a ser interesante empezar a conocer por lo menos estas propuestas el día de hoy. Para las PASO está muy bien ubicado. Ajá. Exacto. Bueno, Según las encuestas. ajá. Bueno, entonces con mayor motivo vamos a tratar de explicar, de comentar cuáles son esas propuestas, porque estoy segura que muchos de los que adhieren a este personaje no las conocen y Así es. no conocen el trasfondo que hay en las propuestas. Así que Walter, si querés comentarnos esto, te vamos a agradecer. Mira, justo vos, Lili, le diste en la tecla. Cuando vos dijiste, bueno, quizás muchos no saben exactamente qué consiste esas propuestas de Milei, o hay una confusión muchas veces que es producto de un país en crisis, es decir, a ver qué alternativa apoyamos. Si ya probamos con uno, nos quemamos, probamos con otro y nos quemamos, ¿qué nos queda? Eh, yo creo que este programa es muy atinado, porque cuando vos te presentás a elecciones, tenés tú una serie de requisitos para presentarte en la justicia electoral. Uno de los requisitos es que vos tenés que presentar tu plataforma de gobierno, es decir, tenés que presentar tus propuestas, el cómo gobernarías. Y esto es lo importante, porque como vos también muy bien dijiste, Liliana, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que efectivamente se hace o lo que efectivamente se pone por escrito. Y el partido de Milei, hace ya unas 2 semanas, 2 o 3 semanas atrás, presentó frente a la justicia electoral sus propuestas por escrito. Y ahí, en esa propuesta por escrito, que bien analizaron varios periodistas, eh, hay varias, digamos, joyitas o perlitas, si se quiere, porque primero tiene, en esa plataforma electoral ya dice cosas que ya lo venía diciendo y nos viene, digamos, acostumbrando a este discurso de el tema de las jubilaciones. Aquel que no aportó jubilación hay que sacársela. Tienen que volver las jubilaciones privadas, con la idea de que de esta manera el Estado se está desfinanciando, sosteniendo las jubilaciones, tanto de aquel como aportó como incluso de aquel que aportó. Por eso en su plataforma está la vuelta a las AFJP. El otro punto muy importante que todo el mundo habla y del cual hay una enorme confusión es con el tema de la dolarización, dolarizar la economía, que muchos piensan que dolarizar la economía es ganar lo mismo que estoy ganando, pero en dólares. Por eso yo decía de que es interesante poner las cosas en su contexto, porque el voto a Milei o el apoyo no significa que haya una corriente política a favor de él. Es decir, no quiere decir que acá hay una corriente política de masas en la clase obrera, en los barrios, que tiende a apoyar una corriente política que tiene unas determinadas propuestas, como por ejemplo sí ocurrió en la historia con la vuelta de Perón, supongamos, que sí había una corriente política de las masas que exigía una cantidad, un sector importante del pueblo argentino que exigía la vuelta del peronismo y la legalización del peronismo. No es lo que está pasando acá. Acá lo que es una enorme confusión, porque finalmente la dolarización, para que podamos dolarizar, primero que es imposible, porque simplemente no hay dólares en Argentina. Primero y punto principal, se calcula que hay unos 5.000 millones de dólares en el Banco Central, y menos también, lo cual que para un país es extremadamente poco.
Y dolarizar implica que vos tenés que primero licuar, es decir, devaluar los salarios y las jubilaciones y después tenés que dolarizar. Es decir, que se calcula aproximadamente, una serie de periodistas que hicieron un cálculo, pero estamos hablando de llevar el dólar a unos 1.800 o 2.000 pesos aproximadamente. ¿Cómo se saca la cuenta? Miren, es muy sencillo. Es la cantidad de pesos circulante, es decir, la cantidad de pesos circulante en salario, jubilación y plazo fijo que hay en una sociedad, y se divide por la cantidad de dólares que hay en el Banco Central. Así vos sacás cuánto tendría que ser el valor en caso de una dolarización. Y el dólar se dispararía a unos 2.000 y pico, otros dicen 1.500, 1.800 aproximadamente. Y después nos tiene acostumbrado a esto de eliminar la ESI, es decir, la educación sexual integral en las escuelas, donde, bueno, este personaje reaccionario dice que es todo un lavado de cerebro de las corrientes feministas hacia nuestros hijos, y después tiene obviamente la idea de erradicar las escuelas públicas con el sistema de voucher, la famosa propuesta de voucher, una propuesta que hemos escuchado ya varias veces en este país. Él no es el primero que lo hace, y el sistema de vouchers es muy sencillo, es dar un cheque al padre y que los padres le entreguen ese cheque a la escuela que ellos elijan. Entonces, con esa idea, las escuelas competirían entre sí para ver quién da el mejor servicio. Porque entonces, si muchos padres eligen esa misma escuela, muchos cheques y muchos fondos van a confluir sobre esa escuela. Y la escuela que dé el menor servicio dentro del imaginario de esta gente va a ser la escuela que finalmente va a cerrar porque no va a tener estos vouchers, no va a tener estos cheques. Con la idea de que cada padre elija la mejor escuela o elija la educación que quiere para sus hijos. Pero la reforma, y obviamente está la famosa reforma laboral, que dicho sea de paso, no es solamente Milei el que lo propone, sino que lo proponen varios sectores. Dicho sea de paso, la reforma laboral ya casi es un hecho, ¿sí? Porque tanto en muchos acuerdos paritarios, en muchos convenios colectivos, se aceptan se aceptan la extensión de la jornada laboral, se acepta el trabajo en negro. Mismo nosotros acá hay muchos docentes, este, hay cualquier cantidad de trabajo por fuera del estatuto docente, es decir, que ya hay una reforma laboral de hecho. Pero yo decía las perlitas que tiene la propuesta que llevó mi ley, y decíamos esto de que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que ponen por escrito, porque lo que dice la plataforma electoral es que la reforma laboral no se aplicaría con la gente que ya está trabajando, sino que sería a partir de los chicos nuevos, los jóvenes nuevos que se incorporan al mercado laboral. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué este pequeño retoque? ¿Por qué es tan insignificativo este pequeño retoque? Porque quiere decir que Milei finalmente quiere llegar a un acuerdo con los sindicatos. Entonces la fuerza electoral que venía en contra de las corporaciones, que los sindicatos son una mafia, que no quiere negociar, finalmente hemos descubierto que ha hecho algún acuerdo con algún sector de nuestra bendita burocracia sindical, la CGT, que en definitiva siempre está dispuesta a negociar con quien se siente en el sillón de Rivadavia. Pero esto es importante, le está diciendo a la burocracia sindical, mira que tu caja yo no la toco. ¿Me entendés? Si los que están, están. La reforma laboral es para los que vienen nuevos, para los que ahora se incorporan al mercado laboral. Es decir, le está diciendo a los sindicatos, yo no toco tu caja, no toco tu obra social, no toco la caja de las afiliaciones, eso no la toco. Y después tiene todo un sector, tiene toda una sección muy desarrollada sobre lo que es los subsidios a las grandes patronales. Es decir, subsidio con obra pública, puertos nuevos para el agro, digamos, un montón de planes para la patria contratista.
Y entonces acá viene otra contradicción, porque si como el tipo que cree en la iniciativa privada, el tipo que cree que el Estado financiando a nadie, el tipo que cree en el mercado, en que el Estado tiene que ser lo menos posible, de ahí viene su corriente que se denomina anarcocapitalista, porque justamente el Estado tiene que existir lo mínimo posible y finalmente desaparecer. Lo que vemos en su plataforma es que finalmente se descubre que este personaje es un personaje que está financiado por un sector de los empresarios, porque efectivamente en su plataforma está subsidios a las constructoras, a las inmobiliarias, es decir, concesiones, incentivo para la producción, obra de infraestructura para el agro, es decir, toda una montaña de subsidios para el gran capital. Es lo que él llama el famoso capitalismo prebendario, a la cual él venía, digamos, a acabar. Es decir, todo ese supuesto déficit que él viene a acabar de un estado deficitario porque gasta mucho, finalmente lo que se ve es que su estado también va a gastar mucho, pero va a gastar no para sostener a los pobres, sino que va a sostener a los ricos. Es decir, se repite esta fórmula de alguien que es un león contra los jubilados, contra los desocupados, pero es un gatito manso con respecto a los ricos. Y esto es importante ver esta contradicción entre lo que propone y lo que finalmente va a hacer para gobernar. Es muy importante porque con esto nosotros, esta idea que nosotros decíamos que nadie es quien dice ser. Eh, no, finalmente nadie es quien dice ser, porque finalmente entonces lo que se demuestra es que acá Milei es parte de todo este entramado de un sector de los empresarios que sigue viviendo de los recursos del Estado, como lo han demostrado los cuadernos que le descubrieron a los empresarios vinculados con Cristina Kirchner. Es decir, seguir con esta rueda de empresarios que viven de la deuda pública. Ahora, yo decía esto de que para mí es importante desenmascarar a esta gente, porque, por ejemplo, yo esto le quiero darle una pequeña sección especial, porque finalmente terminan siendo estafadores. Y es lo que pasa con la jubilación. Miren, yo no sé si ustedes sabrán, pero cuando los gobiernos presentan una vez por año el presupuesto, en la columna de gastos, los distintos gobiernos ponen la jubilación en la columna de gastos. Entonces, claro, vos ves la columna de gastos y está la UH, los planes sociales, y ves la jubilación y la columna de gastos se agranda. Pero en realidad, esto está mal. ¿Saben quién fue el primer ministro de Economía que puso en la columna de gastos a las jubilaciones? Martínez de Oz. ¿Y por qué digo está mal? Porque la guita de los jubilados es plata de los jubilados y de los futuros que se van a jubilar y no es plata del Estado. Es decir, no es plata de Alberto Fernández. Entonces, si no es tu plata, ¿por qué la pones como plata del Estado en la guita? Si no es el Estado el que me está pagando la jubilación. Cuando uno trabaja y ve su recibo de sueldo, va a haber jubilación 11%, que es el aporte que vos haces durante 30 años de servicio, más los aportes que hace tu patronal, y después de 30 años de servicio es lo que efectivamente es lo que se te devuelve. Y como nuestro sistema es solidario, después cuando se gasta eso, el trabajador nuevo le termina pagando una parte al trabajador que ya está jubilado, porque nuestro sistema se dice es solidario. Pero cuando vos te jubilás, te están devolviendo la plata esa que te sacaron, ese famoso 11%. Es decir, eso es lo que te están devolviendo. Entonces, no es guita del Estado. Yo os quiero señalar esto para que se vea el nivel de estafa ideológica de esta gente. Porque tienen el tupé de decir que el jubilado es un gasto del Estado. Cuando la caja del ANSES, o la caja, por ejemplo, nuestra, yo soy un empleado del Estado, soy docente, nosotros le decimos el IPS,
el Instituto Provisional Social, es la plata donde va, es una caja donde va la jubilación, ese famoso 16% que aportamos los docentes, va a lo que se llama el IPS. No es guita de Kicillof, es plata del IPS. Cuando yo me jubile, me van a devolver esa plata que durante 30 años de servicio uno fue poniendo uno tras otro. No es guita del Estado. Por lo tanto, yo quiero señalar esto, esta cosa de que una cosa es lo que ellos dicen, que son liberales, que quieren la libertad de individuo, que quieren que el Estado no prima al ser humano y los ideales de la libertad. Y otra cosa muy distinta es lo que efectivamente representan o ponen por escrito. Por ejemplo, de Milei, igual que Bolsonaro, tiene el famoso discurso de que ellos van en contra del marxismo cultural, la famosa batalla cultural. ¿Y qué es el marxismo cultural? Finalmente es un nada, es un algo tan amplio que te permite golpear la ESI en las escuelas, donde su plataforma dice abiertamente que hay que terminar con la ESI, te permite golpear las universidades, te permite golpear los medios masivos de comunicación y todo lo que sea libertad de expresión. Es decir, que lo que llamamos marxismo, lo que ellos llaman marxismo cultural o la batalla cultural es lisa y llanamente un planteo fascistoide. Es decir, no tiene nada que ver con las propuestas liberales, sino que es un planteo abiertamente fascistoide. Y por eso nosotros volvemos a decir lo que habíamos dicho hace ya varios programas atrás, de que en esta época nadie es quien dice ser. Ahora, nosotros no debemos confundirnos. Que haya un voto a Milei, como efectivamente dijo Cleia, que es correcto, que gran parte de las encuestas le dan que Milei está muy por delante, incluso puede ser que crezca a medida de que el descalabro económico avance, pero no quiere decir que eso sea un apoyo a las ideas de Milei, sino que estamos ante un escenario de enorme confusión, de enorme frustración, y lo demuestra el hecho de que en las mismas encuestas y en las elecciones que ha habido, por ejemplo en el norte, el partido de Milei como partido pierde, pero él como persona, él como individuo, gana. ¿Se ve la diferencia? O sea, el partido de Milei como partido no gana nada. Está quinto, sexto lugar en Salta, por ejemplo. Pero su figura, su persona, sí, en la misma provincia, Salta, está en primero o segundo puesto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el apoyo de Milei no es un apoyo a las ideas de Milei, no es un apoyo al partido de Milei, sino que es parte de la confusión y de la crisis que estamos viviendo. Esto es muy importante, gente. ¿Saben por qué es importante? Porque no es tanta la fuerza de su corriente política, sino que es la debilidad de los otros. ¿Se entiende? No es que está avanzando las ideas, los planteos fascistoides, sino que es el descalabro de los otros lo que hace que estas ideas, que finalmente son ideas de origen fascistoide, son las que finalmente están avanzando. Usted fíjese que cada vez que habla el tipo, termina perdiendo una cantidad de votos, diciendo barbaridades, la venta de chicos, la venta de órganos, diciendo, bueno, si una familia no tiene para comer y tiene que vender su hijo, y bueno, que lo venda, libertad de mercado, el país no está para ese debate, dijo una vez, cuando ya tendría que haber dicho que no, y cada vez que habla, el tipo pierde una cantidad de votos. El problema es que después es tanto el descalabro económico que hay, es tan inaudito ya la crisis económica y la crisis política, que el tipo muchas veces termina avanzando en las elecciones. Pero no es tanto la fuerza de sus ideas, porque finalmente no hay una corriente, no hay una corriente política en función de sus ideas. ¿Se entiende? Como si lo hubo cuando asumió Benito Mussolini en Italia. Por supuesto que Sí, uno conoce un fascista en un barrio, siempre conoce a algún antisemita en algún lado, pero
no hay una corriente política de masas. Entonces no es tanta la fortaleza de él, sino el descalabro de los otros. Porque aparte finalmente, como vos bien dijiste, en su lista está llena de procesistas. Es decir, está llena de gente que directamente niega a los desaparecidos, que reivindica la última dictadura militar. Te faltó mencionar uno, Lili, María Fernanda Araujo, que es una dirigente del partido NOS. El partido NOS es el partido del Centurión, sí, Gómez Centurión, que no sé si ustedes recordarán, pero Centurión se reivindica por ser un combatiente de las Malvinas, pero también por ser un cara pintada. Es decir, que fue partícipe en los alzamientos contra Alfonsín, y ese es el levantamiento que logró la famosa ley de obediencia debida. Es decir, que los mandos subalternos, como coroneles, tenientes, etcétera, obedecían órdenes de sus generales. Y con esta ley, tipos como Aldo Rico y Gómez Centurión salieron libres. Es decir, que finalmente su lista de la libertad está llena de tipos vinculados a la dictadura militar. Por eso, como Sí. habíamos dicho en el programa, nadie es quien dice ser en esta época. Bueno, me parece bárbaro, perfecto que vayas aclarando todas estas cuestiones, porque yo creo que, en definitiva, el que impulsivamente, sobre todo los jóvenes, apoyan estas cuestiones o este tipo, las desconocen. Pero acá hay dos cosas muy para rescatar de lo que dijiste. Esto de la patria contratista. Todos los políticos viven del Estado, es decir, aspiran a llegar al poder para vivir del Estado. ¿Por qué? Porque desde el del negocio público es de donde se extraen las coimas, los sobreprecios, etcétera. A ver, muchos ejemplos. Vos diste el ejemplo de Santa Cruz, pero por ejemplo en el partido de Vicente López es la tercera vez que cambian las veredas cuando se jubila un médico y no lo reponen al cardiólogo de la salita, porque a ver, para que la gente entienda, nadie puede meter la mano en la lata contratando un médico por un sueldo fijo, que encima es un sueldo bajo, pero sí en todas esas empresas que contribuyen con las baldosas, con el arbolito que pusieron después de talar los otros arbolitos, con el cemento y demás, se facturan, hay sobreprecios, hay coimas, etcétera, etcétera. O sea que los anticastas también van a vivir de la casta política. No olvidemos que este señor Milei es discípulo y empleado de Urlequian, que es el de Argentina 2000, el de los aeropuertos, y las obras que proponen tienen relación y tienen que ver con esto. A ver, no es más que otro partido patronal con su ingrediente fascista. Eso ahora después, si quieren, lo podemos conversar o extendernos un poco más, porque aparte de la ESI, que es una ley del año 2006, digo para la audiencia que no conoce este tema, nosotros en Argentina tenemos una legislación de avanzada, tal vez con dificultades para llevar adelante, pero una legislación de avanzada que en el terreno de la educación sexual y de los derechos y la salud reproductiva. Estas legislaciones se hicieron entre el año 2006 y 2011. La ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, es del año 2006 y es la que habilita para que los niños tengan educación sexual en sentido amplio. Digo, a ver, expliquemos esto en sentido amplio. La sexualidad no es el coito, es todo, toda actividad que tenga que ver con la vida y con el cuidado del cuerpo y con la relación con los otros. Esto habilita a que los docentes puedan dar educación sexual integral en el jardín infante, en la escuela primaria, en la secundaria y en los terciarios de formación docente. Otra de las propuestas es
volver atrás con la ley del aborto, que consiguió grandísimas luchas en la Argentina y que por suerte tenemos la ley del aborto para que cada mujer pueda decidir qué hacer con su propio cuerpo y que tantas luchas llevó. Pero acá yo tengo que transmitir este problema, porque si nosotros, digamos, despejamos un poquito todo esto, ¿qué es lo único que nos queda? Nos queda el sentimiento de rebeldía de la juventud explotado por un tipo que lo único que hacen es marketing y propaganda política y que tiene muy buenos asesores. No inventó nada, porque esto ya lo hizo el nazismo y lo hacen en otros lados todos estos sectores fascistas. Pero Perdón, Liliana, la sí, rebeldía explotada entre los jóvenes no es por el tipo, sino por su imagen. Miren que ahora se gobierna por imágenes. La vez pasada estuvimos hablando del pelo de él. Debe tener, como decís vos, muy buenos asesores, porque él es un tipo que no da nada nuevo, es un retroceso, una vuelta atrás en todo sentido. Es más, él se ha ligado a conservadores, en las provincias busca partidos conservadores. Esa imagen que da, muy inteligentemente dada, atrae a los jóvenes por su estilo eh, aparentemente espontáneo, muy temperamental, con todos los pelos revueltos, como a veces gritan los jóvenes, pero eso es nada más que la imagen, no es él. Él es todo esto que estamos diciendo. Eso quería bueno, agregar. gracias, Clelia, por la aclaración. Mi preocupación iba a que, si bien es cierto, como dice, espero que así sea, como dice Walter, que no hay una corriente política a favor de este tipo de ideas, Claro. espero que así sea. Con el voto, cuando se entrega el voto, se entrega el destino de los trabajadores por 4 años. Eso ya lo hemos vivido reiteradas veces. Se entrega el salario, el trabajo, las jubilaciones. Digamos, esta es, digamos, para mí una gran preocupación, porque si estos tipos de alguna manera van escalando en el camino al poder, no sabemos cuál puede llegar a ser el retroceso más grave aún y a dónde nos pueden llevar. Yo siempre pienso, no sé si esto, pero digo, tanto estos como otros sectores también. Hemos tenido a Macri totalmente alineado con Estados Unidos, queriendo formar parte del primer mundo, entre comillas, digamos, eso era lo que decía, nos entregó con la deuda, pero hasta son capaces de mandar tropas a apoyar a la OTAN en la guerra en la guerra de Ucrania, digamos, porque está el servilismo que tienen, digamos, que no sabemos, una vez que se entregó el voto y ellos durante 4 años pueden hacer lo que quieren, tienen el poder para hacer lo que quieren y no sabemos a dónde se puede llegar. Bueno, en realidad, por experiencias anteriores sí sabemos, porque a partir de las anteriores experiencias estamos en el estado en que estamos en este país, con jubilaciones de miseria, con todos los jóvenes flexibilizados, que ya lo están flexibilizados, es simplemente poner en la ley lo que ya existe, con dificultades en la salud, con dificultades en la educación. Bueno, digamos, ya sabemos lo que significa, a ver, votar desnudo, sin conciencia, sin educación política. Bueno, no sé, a ver si Luisa o Clelia quieren agregar algo más con respecto a esto que venimos conversando hoy. Bueno, miren, Sí, yo mientras ustedes hablaban de este personaje, la verdad que me preocupa mucho. Se me cruzó varias veces por mi cabeza la palabra peligro, ¿no? Peligro. Y otra vez digo,
otra vez tropezar con la misma piedra, nuestra sociedad, nuestro país, nuestra gente, nosotros. Y como dice Walter, porque no hay opción, la debilidad de los otros hace que nos pongamos a mirar a semejante figura. Y a mí me sigue preocupando, por supuesto, la educación y todo lo que dice y las aberraciones que propone. Y el tema de la educación sexual, lo había escuchado en algún momento, decir que él practica un sexo que se llama tántrico, algo así, una cosa extraña, como que es algo diferente, porque él, claro, ese es el kit de la cuestión. El tipo está montando un personaje y que trata de ser lo más distinto posible a todo. Y de ahí me imagino esto, tropezar con la misma piedra. Porque digo, nos va mal, nos va mal, nos va mal. Elecciones, ¿qué hago? No, algo diferente. ¡Pum! Me voy para el otro lado, cualquier... No, gente, por favor, pensemos lo que vamos a hacer, porque yo creo que esta derecha, no sé, nos puede llegar a llevar a un desastre más del que estamos. Es increíble, como dice Walter, ¿no? Que no Pero tienen una política, no tienen una política. una pregunta, Sí, Luisa, sí, ellos tienen las condiciones, en caso de gobernar, ¿tienen las condiciones políticas claro. para hacer lo que dicen que van a hacer? ¿Me entendés? Pero Es Walter, decir, tienen el apoyo, pero escúchame, vos pones así, decís mi ley, todos los medios, pero todos, ¿eh? Lo primero que te sale, mi ley donó su dieta, mi ley donó, y vos pones, ¿quién salió sorteado? Ponele que Juan Pérez salió y todavía lo están buscando, o sea, toda mentira. ¿Cómo le podemos creer a un tipo así? Es Terrible. interesante, Luisa, esto que vos decís de la imagen, de montar un personaje, de tratar de ser, verse diferente a todos. Yo creo que todo esto está muy bien asesorado y muy bien Claro. construido por asesores y los medios masivos, las redes sociales y demás. ¿Y sabés lo Y que me da cuando más miedo a mí? Que es joven, que es joven. Entonces, como que la gente está cansada de, bueno, las personas que ya están grandes, que ya están más para cuarteles de invierno, ponele que yo me postule, que me va a votar hoy, y no puedo ni caminar. No, el tipo es joven, usa los pelitos así para arriba. No, 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 para mí tengo mucho miedo. Pero Bueno, como pero dice Walter, en esto de aparecer como diferente, es interesante ver que no es ni más ni menos que como cualquiera de las otras opciones que hasta ahora hemos tenido, que lo único que plantean son posiciones en contra de los trabajadores, y para vivir del Estado, lisa y llanamente. Bueno, a ver, no sé si Clelia nos querés comentar algo más. Sí, querría agregar algo, porque Ujú. estuve leyendo por ahí y me quedé con una palabra que mm, me soluciona muchas dudas. La palabra es hartazgo. Miren, me da la impresión de que la gente, el pueblo que vive en esta sociedad tan complicada, está como en un laberinto. Hemos probado muchos caminos y ninguno nos ha dado resultado, porque hemos tenido el gobierno, recordando así la época peronista de gloria para los peronistas,
sobre todo, cuando el salario del obrero era más alto y todo parecía sonreír. Sin embargo, ha quedado todo en el fracaso. Hemos visto gobiernos radicales, como han terminado, hemos tenido terribles gobiernos militares. La gente está muy harta, muy cansada, y en este momento estamos en un pozo terrible económico. Entonces, en medio de lo cansado que está, parecen encontrar otro camino, una esperanza, ¿no? Una cosa nueva, que es la imagen, porque no es nada nuevo. Este señor es bastante copiandín, porque hemos visto a Trump y a Le Pen y a Bolsonaro y a otros gobiernos de derecha que asoman por ahí, y este no es tan diferente. La pinta es diferente nada más. Y aquí un comentarista que se llama Nathanson, que es al que le quité esta palabra de hartazgo, dice, si se lo vota va a ser un salto al vacío, justamente por las propuestas reales que él tiene. No sé, como dice Walter, cuál podría llevar a cabo, porque una vez que entren en funcionamiento se va a ver el desastre que puede llegar a ser la sociedad. Pero, por ejemplo, uno basándose en lo que él se ha pronunciado, ustedes ya lo han comentado, es antifeminista, antiaborto, no toleraría ninguna diversidad sexual, hablando de la cultural también. Coincide con la Bullrich con respecto a darle mano abierta a las fuerzas de seguridad. Sería un gobierno de ultraderecha. Y hoy también me lo tendría que explicar mejor una persona que sepa más de economía, pero me suena de lo más ominoso esto que va a haber ajuste financiero y por otro lado perdón financiero. Me gustaría que una persona que sepa más me lo aclare mejor, porque hablaron que el perdón financiero serviría para que todo ese montón de plata que se llevaron fuera del país, que no sé si será cierto, porque es una cifra que en mi cabeza no la puede abarcar bien, de 300.000 millones de dólares, están fuera de nuestro país, y él querría traerlos perdonándolos de todo, que no es lo mismo que un blanqueo, leí, porque un blanqueo por ahí cobraría impuestos, y si esto sería un perdón, podrían volver siempre que quisieran, si no, no, podrían volver a instalarse en el país, quizá para ponerlo en alguna fuerza productiva, sin ningún problema. Y en cuanto al ajuste, bueno, siempre se ajusta por el mismo lado, no lo ajustan con las empresas, por ahí ajustan en educación, que ya lo tiene pensado Milei, porque sería una cosa que se compra y se venda como cualquier mercancía, con los vouchers esos, y en salud, que sería también, bueno, el que quiera salud que se la pague, que en este momento ha colapsado todo el sistema de prepagas porque son terriblemente caras y la gente ha ido nuevamente a los hospitales públicos, que le falta de todo. Acá el de Vicente López, que es donde yo vivo, está pintadito, que es un contento, pintado, limpito, da gusto verlo. Pero los turnos son a 2 o 3 meses porque faltan médicos. Si te dan una silla de ruedas, como me dieron una a mí el otro día, le faltan las pieceras y están todas derrengadas. Es decir, la parte verdadera no funciona. O funciona mal. Debería funcionar mejor. No tenemos que perder el sistema de salud que tenemos, que fue creado pensando en la población realmente. Y seguro que por ahí ajustarían. Decirlo ahora no sé si estaría muy bien, eso no lo van a decir. Bueno, Clelia, ¿algo más?
me hubiera gustado, me gustaría leer un trocito que Sí, tengo te aquí, escucho. que me llamó la atención, como colofón de lo que sería la subida al gobierno de esta gente, porque ya vimos que no está solo. Tiene lo peor que encontró por ahí, se lo puso al lado. Y dice así, que este Milei está surgido de las entrañas mismas del capitalismo contemporáneo. Milei es el emergente más visible del hartazgo de una cantidad creciente de argentinos con el rumbo del país y con la política, con una crisis que no termina de estallar, pero que igual va destruyendo lentamente la trama social a su paso. Hoy parece más proclive que nunca a ensayar un salto al vacío. Esto no es mío, pero me llamó la atención la manera de expresarlo, que es medio apocalíptica, ¿no? Comparto con lo que dice Es de Luisa y también, Nathanson, de José Nathanson. sí, bien. Esto de la peligrosidad y de esta visión en el sentido de que no hay gente que está sola tampoco. Victoria Villarroel firmó la Carta de Madrid, que está avalada por la Fundación Disenso, que reúne a toda la derecha radical, desde el hijo de Bolsonaro, y Bolsonaro, por supuesto, de Brasil, Milei de Argentina, Abascal, Santiago Abascal, de Vox en España, y los partidos de derecha en Hungría y en Polonia. Están organizados. La última reunión que hicieron, hay muchas otras reuniones, si quieren para otros programas las busco, las reuniones en las cuales se junta la derecha radical. Una de las últimas fue en noviembre en México, de la cual Milei participó. Claro. O sea, son peligrosos. Walter quería la palabra, ¿sabes, Lili? Bien, perfecto. Si me permiten dos cositas que me quedaron como inquietud y después ya vamos cerrando cada uno con lo que le parezca oportuno. Dos cosas que me quedan claro. Hay una crisis económica terminal y esto favorece los ascensos de la derecha. Pero también se me presenta otra inquietud. Es por qué la gente no apunta para otro lado, tal vez en alguna oportunidad. Y aquí me siento, digamos, con en la obligación de decir de esto de la debilidad o la división que a veces se presenta en las izquierdas en los distintos países. Entonces creo que también esto forma parte del problema. ¿Por qué no se abre la posibilidad, digamos, a otras opciones que no sea ir hasta hacia una caída en el abismo, digamos, ¿no? Creo que esto forma parte también de la situación política de nuestro país en este momento. Así que bueno, si queremos ir cerrando ya cerca del horario, Walter. No, me quedaron un par de cositas, pero quería contestar a Clelia cuando hablaba esto de, digamos, los dólares que quiere repatriar Milei. Primero y principal, son más de 400.000 millones de dólares. Es un completo. Y esto lo sabemos por distintas informaciones, Cleia. Lo sabemos por los famosos Panama Papers, lo sabemos también porque hay una agencia independiente en Inglaterra que se llama, bueno, mi inglés es malísimo, gente, Tax Justice Network, que anualmente hace un reporte sobre el activo que tienen los países en el exterior sin declarar, y también lo sabemos por una investigación del Departamento de Justicia contra el JP Morgan, por lavado de activos, en donde en esa investigación cayó un directivo del JP Morgan de origen argentino.
Entonces, la cuestión es que sabemos que son más de 400.000 millones de dólares y que la inmensa mayoría es para no pagar impuestos, es decir, es evasión impositiva. Y otra parte, lavado y bueno, y determinado tipo de negocios. Por eso, Cleya, la ley que quiere sacar mi ley es una ley de blanqueamiento, es un blanqueo, porque efectivamente es plata ilegal, de distintos caminos, pero es plata ilegal al fin. Entonces, este perdón es efectivamente un blanqueo, porque se hace evadiendo los canales de la justicia. Bueno, aclarando esto, hay un libro que yo quiero recomendar de un autor, Pablo Stefafoni, Stefafoni, que yo lamentablemente lo quise invitar, pero bueno, no podía venir, y tiene un libro que se llama La rebeldía se volvió de derecha, como signo de pregunta, de la editorial Siglo XXI. Dice, bueno, cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos de en serio. Bueno, quizás en algún momento podremos llegar a invitarlo, pero yo creo que es una pregunta, sí, Cleia. Pero creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Por qué un sector importante de nuestra juventud considera que la rebelión es por derecha? Yo no sé si les comenté esta anécdota, pero yo vengo de una escuela muy importante en San Isidro, que tiene una tradición de lucha importante, y una vez una profesora me contó que encontraba a sus alumnos haciendo la esvástica. Es decir, algo que nosotros vemos que se repite en muchas escuelas, es que los alumnos dibujan en sus bancos la esvástica del nacionalsocialismo. Y encontré un alumno preguntándole por qué dibujaba eso, si sabía lo que estaba dibujando. ¿Y saben lo que respondió? Estamos hablando de chicos, ¿no? Evidentemente. Es la forma que yo tengo para rebelarme contra el sistema. Entonces, más allá de la ignorancia, más allá de eso, yo creo que nos tenemos que hacer la pregunta que hace este sociólogo, ¿por qué la rebeldía se volvió de derecha? Y dicho esto, yo quiero ahí, creo que ya, digamos, Milei se anota un triunfo si nosotros creemos de que su discurso es disruptivo, es un discurso rebelde. Ya caemos en un error, porque un discurso disruptivo, un discurso rebelde, tendría que decir algo contra la desocupación, tendría que decir algo contra la concentración de riqueza, tendría que decir algo contra el aumento del trabajo negro, y sin embargo, Milei no abre la boca. Walter, Entonces, te está escuchando mal. Yo lo escucho bien, ¿eh? Ay, qué pena. Sí, entonces debe de ser de acá. ¿Vos lo escuchás bien? Disculpa. Yo, De paso, no, esta pausita, de paso les digo que ya encontré el libro en Amazon. La verdad que tener está, el libro La rebeldía se volvió de derecha, de sí, Pablo sí, sí, es ese. Stefanoni. Exactamente, Tengo acá exactamente. la descripción del libro, después si quieren les puedo leer, es cortito. Pero Y yo decía, ojo, con sí, esto de pensar que su discurso es de rebeldía, es disruptivo, porque justamente es profundamente conservador. Pero después quería contestar lo último, un planteo que vos hiciste, Lili, esto de por qué la gente no apunta para el otro lado. Es decir, ¿existe o no existe una corriente política? En verdad existe una corriente política, pero que efectivamente apunta para ese otro lado. Miren, compañeras, los docentes de Jujuy acaban de votar ir a la huelga general por sus reivindicaciones. Salta está en la cuarta semana del paro por tiempo indeterminado. En Jujuy el día de ayer hubo 40.000 docentes y padres y estudiantes movilizándose por el salario. Va a haber un paro en el gremio del neumático. Acá nosotros vamos a ir a un paro, nosotros los docentes bonaerenses vamos a un paro de 48 horas la semana que viene. Es decir, que hay una tendencia, hay un reguero de luchas que muchas veces no trasciende los medios, pero hay todo un reguero gigantesco de lucha. Y ese es la corriente política que se está expresando ahora. Obviamente que se expresa de manera embrionaria, con dificultades, por la contención de la burocracia, el bloqueo de los medios,
pero a lo largo y ancho del país hay un reguero de luchas impresionantes, y ese reguero de luchas cada vez está radicalizándose cada vez más y más y más. Chubut, Limoneros de Tucumán, y la lista continúa. Entonces me parece que hacia ahí es donde tenemos que apuntar nuestras esperanzas. Perdón, ahora estoy escuchando un poquito mejor porque con anterioridad se me perdió Sí, te está las cosas fallando el internet, Lili. que Qué dijiste. lástima, ya. Bueno, a ver, Luisa, Clelia, si queremos ir dando un cierre y nos quedamos con esta pregunta. ¿La rebeldía se volvió de derecha? Claro, Digamos, los jóvenes tendrían que tomar otros símbolos, otros rumbos, otros caminos, ¿no? claro. Y me parece Sí. muy bueno lo que dice Clelia, Walter, ¿eh? Podríamos Pienso en que algún hay que hacer programa un llamado. profundizar esto de las luchas, ¿no? Ir más específico a las luchas, invitar a los compañeros, a las compañeras que nos expliquen, ¿no? Qué situaciones pueden mejorar o qué están consiguiendo. Está muy bueno eso, ¿eh? Poder visibilizar estas luchas. Por mí nada más, porque ya tengo tos. Sí. Llegamos ahí al final del programa. Toma un vasito de agua, Luisa. Bueno, Clelia, ¿te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ahora estoy mejor porque cerré la cámara. Bien. Si se pudiera instar a no llamarse a engaño, realmente a no tomar una vez más un camino tan equivocado. Lo que pasa es que da un poco más de trabajo ver propuestas programáticas, planes políticos. Eso da un poco más de trabajo y creo que se cuida muy bien de darlos explícitamente. A fondo no se explican nunca, porque si la gente entiende, no lo vota. Pero bueno, eso de que una imagen vale más que 100 palabras tampoco es cierto. No nos engañemos por las imágenes. Bueno, nada más. Bueno, gracias Clelia, gracias Luisa, gracias Walter. Y este es un pequeño granito de arena para contribuir a esclarecer lo que hay detrás de la derecha y para tomar un compromiso también como docentes con esto esto que decía Walter de que un joven, de que un adolescente tome el símbolo de la esvástica como para poder expresarse. Esto tiene que interrogarnos, algo tiene que cambiar. Bueno, nos quedamos con preguntas abiertas y propuestas para próximos programas. Gracias Walter, gracias Luisa, gracias Clelia. De igual manera a la radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Será hasta la próxima.